María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, recordarán ustedes que si revisan sus apuntes, todavía hay niños indisciplinados ya, se pueden sentar, sí, gracias. Si revisan sus apuntes, recordarán que el último punto del catecismo que hemos empezado a introducir es el punto 2220. ¿Seguro que era 4? Era 3. Era el 3. Algunas corren más que yo. Ya debe ser que quieren que acabe. Bueno, me lo voy a tomar en serio. En ese puntito es bastante amplio, ya lo leímos el otro día, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí unas cositas que son imprescindibles considerar y estudiar, profundizar, porque es bastante importante lo que nos está diciendo aquí el catecismo. Recordemos que lo primero que nos dice es que los padres son los primeros responsables de la educación de los hijos y testimonian esta responsabilidad ante todo porque han creado un hogar donde, aquí señalaba unas cuantas cositas, recordarán, ¿no? La ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma, son norma. Eso es importante no olvidarlo, ¿eh? No solamente tomen nota de la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado, sino que eso es norma, eso es norma. Bueno, hicimos un poquito de comentario a estas cositas, sobre todo en torno a la palabra hogar, ¿no? Y después de esto que dice el catecismo, que no lo tenemos que tomar como un consejo más, ¿no? Esto es la doctrina de la Iglesia, es todo lo que los católicos tenemos que profesar y tratar de vivir en familia, o sea que es parte del camino de santidad de la familia. Entonces ahí está diciendo 5 cosas, ¿verdad? Insistimos, ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio desinteresado son norma. Y lo estamos repitiendo para ver si de esa manera se nos queda en la cabecita, ¿no? Y limpiamos cosas, porque a veces hemos oído otras cosas o aplicamos, vamos a hacer cursos de psicología de papás. Bueno, pues es interesante, pero no olvidemos que esto es norma. No olvidemos que esto es norma. Entonces, a veces, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de estar en alguna catequesis con papás o alguna escuela de padres, ¿no? Esto sería interesante explicarlo y tratar de hacérselo entender en el día a día a los papás, obviamente, ¿no? Bueno, entonces, el calor del hogar, digamos, el calor del hogar se define con esas 5 palabras. Si pensamos, por ejemplo, en el servicio desinteresado, pues eso poco más o menos es el amor en acción. Si lo pensamos bien, es el amor en acción. O sea, el que busca el bien de la persona amada practica un servicio desinteresado, no un servicio por el cual va a pedir, que a veces se hace así, ¿no? Se negocia con los hijos o los hijos negocian con los papás. Si yo te ayudo a lavar los servicios, entonces me tienes que dejar ir a la fiesta de cumpleaños, ya lo saben todos porque todos lo han practicado, seguramente, ¿no? Ay, 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 esa oreja. Bueno, entonces no es un contrato de intereses comunes, no lo es. Te quiero a ti, aunque tú conmigo no lo hagas. Eso es más bien. Eso es más bien. La Escritura nos dice por algún sitio, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece
¿Fiel o infiel? Fiel. Fiel, allá. Pensé que se han quedado así dudando a ver cómo es el asunto, ¿eh? No, precisamente esta es una de las características del Antiguo y del Nuevo Testamento. En el tiempo de Cuaresma vamos a sopesar mucho esta actitud de Dios nuestro Señor. Dios es fiel, Dios es fiel. Otros dioses en otras religiones, si es que dioses les podemos llamar, es una jarana de entre ellos, ¿eh? No, esto es precisamente, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. ¿Por qué? Porque no puede contradecirse a sí mismo. Eso es lo que se llama amor desinteresado. Miren, hay cositas aquí, si las analizan, entre esas normas, esas cosas que constituyen la norma, hay cosas que parecen que están un poquito como enfrentadas. Por ejemplo, la ternura y el respeto, el perdón y la fidelidad. Se supone que si eres fiel, ¿de qué tienes que pedir perdón? ¿No? Lo cierto es que no está enfrentada, porque son lo que solemos llamar virtudes complementarias. Virtudes complementarias, que a nosotros a veces nos cuesta integrar. Quizá también un poquito por la cultura en la que nos movemos. Miren, una de las características de la religión cristiana, y esto ha de quedar también bien claro porque es características que identifica la religión cristiana, una de las características es aunar las cosas. Aunar las cosas. Y conviene tener esto presente porque normalmente en la cultura en la que nosotros nos movemos, pues es muy típico disociar las cosas. Mientras que en Dios todo es uno. Esto es la característica de Dios. Aunque son tres personas, hay siempre una unidad. Y no disociadas, que cada uno hace lo que le da gana, cada uno es independiente, cada uno verá lo que hace. Nada de eso ocurre en la Trinidad. Dios es soberanía y al cual le tenemos que tener un enorme respeto. Quizá en nuestro modo de pensar puede haber surgido una disociación, ¿no? O sea, una cosa es el Dios amor y otra cosa es el Dios todopoderoso. Quizá puede parecer que eso no empata, ¿no? Quizá una de las cosas que hemos podido reflexionar en el año que dedicó el Papa a contemplar la misericordia de Dios es esa, cómo se puede compaginar misericordia y justicia, ¿no? Porque parece que con la justicia uno se eleva en el trono, saca el poder y sentencia, pero con la misericordia parece que uno se baja del trono y se pone a considerar todo lo que está dándose en ese necesitado. Incluso parece que su corazón es débil por el necesitado. La oveja está perdida, bueno, pues ella se perdió, ella verá, ella es mayorcita. Pues no, el Señor va a buscarla. Bueno, aunque amor y Dios es amor y Dios es todopoderoso, son dos cosas, en realidad es una sola. Este estudio lo solemos profundizar cuando estudiamos en filosofía una disciplina que se conoce con el nombre de teodicea o también teología natural. Estamos hablando de filosofía, por eso se le llama teología natural. En esta disciplina estudiamos lo que nuestra razón puede llegar a comprender acerca de Dios, como por ejemplo que la existencia de Dios es razonable. Y una vez que nosotros hemos podido llegar a que Dios es razonable, mostrarlo, llegamos sobre todo utilizando el principio de causalidad, es decir, que a partir de las criaturas nosotros podemos analizar desde nuestra razón, con el uso único de la razón, cómo es la esencia de Dios, es decir, cómo es Dios. De ahí que hablamos de lo que se puede atribuir a Dios. Lo que se puede atribuir a Dios, pero también lo que no se puede atribuir a Dios. Por ejemplo, fíjense, cuando nosotros estamos afirmando que Dios es infinito, pues el término infinito realmente lo que significa es no finito. In es una partícula negativa, no es finito.
Es decir, que negamos algo a Dios frente a la finitud o a los límites que podemos encontrar en toda criatura. Si las criaturas son finitas, limitadas, contingentes, como lo vemos, por ejemplo, en nosotros los hombres, Dios no lo es. Entonces estaríamos aquí, lo que no se puede atribuir a Dios. No se puede atribuir a Dios la finitud, la limitación. Bueno, entonces ahí estamos hablando de atributos divinos. Estos atributos en realidad corresponden a la esencia de Dios, aunque los filósofos quieren todavía precisar más y en la esencia de Dios hablan de esencia metafísica y esencia física de Dios. La esencia metafísica hace referencia a que Dios es el ser necesario, que no necesita ni de nada ni de nadie para existir. Y la esencia física obedece o responde a la pregunta de cómo es Dios, las cosas que podemos atribuir a ese ser que es necesario. Entonces, todo lo que atribuimos nunca desmerece a algo que siempre tiene que estar. Si tú le atribuyes algo a Dios que hace que ya no sea el ser necesario, eso está mal, ¿no? Entonces, digamos que la esencia metafísica, física, está como ampliando lo que es la esencia metafísica. Pero todo es partiendo de lo mismo, de Dios, ¿no? Nosotros, en nuestra manera de pensar, distribuimos, ¿no?, de esa manera para entenderlo mejor. Entonces, lo que llamamos la esencia física de Dios son los atributos, o son las cualidades, o son las perfecciones, todas ellas en Dios siempre elevadas al infinito. La limitación del hombre al abarcar estos temas nos lleva a estudios por separado, es decir, ahora nos vamos a fijar en Dios que es todopoderoso, o Dios que es omnisapiente, o Dios que es omnipotente. Entonces, al tener que describir los atributos de Dios en forma separada, eso, evidentemente, no quita nada a la absoluta simplicidad de Dios. El hecho de que yo vea que Dios es misericordioso, es justo, es omnipotente, que lo sabe todo, eso no me hace seccionar a Dios, sino al contrario, yo veo la simplicidad de Dios y en esa simplicidad, en toda esa simplicidad, en toda esa unidad de Dios, puedo descubrir estas maneras que a veces el Señor se desenvuelve con nosotros. Quizá sopesamos más el aspecto de la misericordia o la justicia. Señor, haz justicia sobre esta persona, ¿no? Pero eso no desdice todo lo demás. Porque simplemente Dios es espíritu puro. Entonces no tiene partes, no tiene componentes. ¿El problema dónde estaría? Quizá el problema estaría en que asumir a Dios y explicarlo es sumamente difícil para los seres humanos, que somos limitados en saber. Y somos limitados en encontrar un lenguaje para expresar la infinita perfección de Dios. San Agustín, que ya saben que es alguien que nos gusta invitarlo aquí con sus frases estupendas, este gran teólogo del siglo IV, V, decía que Dios no sería Dios si no fuera muchísimo mayor que la capacidad de comprensión que tenemos nosotros los seres humanos. Dios no sería Dios si nosotros lo pudiéramos abarcar, ¿no? Porque entonces sería abarcable. Bien, entonces todos los atributos divinos Dios los posee sin medida, todos son infinitos, y esto que parece evidente y harto conocido, pues es como muy importante de retener y saber aplicar después a nuestra vida espiritual, porque quizá algunos en nuestro tiempo pues han querido destacar ciertos atributos divinos. El más insistente suele ser la misericordia. Pues a veces a mí me conviene que Dios sea muy misericordioso, o como lo dicen a veces en un lenguaje más popular, que Dios sea buenito. A mí me conviene que sea buenito, porque estoy haciendo 1.000.000 de fechorías, entonces me conviene que sea buenito. Dios es misericordioso, nos perdonará todo lo que hagamos. Pues estoy resaltando esa partecita, ¿no? Pero por otro lado estoy opacando otras cualidades del Señor, que por ser simple están ahí, no las puedo obviar. Como sería en este caso, por ejemplo, la justicia divina. Uno de los más sorprendentes errores es el pretender esconder o el pretender soslayar la omnipotencia oponiéndola a su bondad.
Ese es un craso error. Cuando nosotros rezamos el credo de los apóstoles, que es el credo largo, para que me entiendan, el símbolo niceno-constantinopolitano, pues ahí el único atributo que se suele dar a Dios es su omnipotencia. Y resulta que ese atributo, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Lo puede todo, omnipotencia, no se menciona una vez, sino que se menciona hasta 2 veces. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pero podemos nosotros darnos cuenta de que siempre eso de Dios Todopoderoso aparece junto con Dios Padre. Y más bien lo de Padre va delante de Todopoderoso, ¿no? Entonces lo de papá siempre implica ternura, pero es todopoderoso aun siendo tierno. Porque a veces parece que uno siendo tierno es débil. Pues no, el Señor puede ser tierno y puede ser todopoderoso. No es que puede, es que lo es. Entonces, quizás de esta manera nosotros rezando el credo podemos caer en la cuenta. El credo siempre es una oración muy bonita, además de ser una profesión de fe. Entonces podemos caer en la cuenta que la mayor muestra de omnipotencia de Dios es la misericordia, es su paternidad, la posibilidad de que puede perdonar nuestros pecados. Y de hecho lo quiere hacer. Bueno, no podemos adaptar la medida de los atributos de Dios a nuestra conveniencia, ni poner ni quitar atributos en Dios, según el capricho nuestro. Pues tenemos que ir descubriendo y para eso sí tenemos realmente la revelación. Entonces, como el catecismo nos está diciendo que la familia siempre ha de ser reflejo e imagen de la Trinidad, porque finalmente el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza nuestra, dice ahí nuestra, ¿verdad? La Trinidad. Así como Dios es uno y no hay 2 dioses, uno bueno y otro malo. Bueno, me estoy forzando a hacerles aquí otra aclaración, otro paréntesis. Hoy estoy con paréntesis. Ha habido en la historia de nuestra Iglesia algún personaje que se ha atrevido a decir, esto es un hereje de los primeros tiempos del cristianismo, que se llamaba Marción, que él hacía una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Y decía que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, era castigador. Yo me imagino que este hombre quedaba completamente aterrado cuando ve que se abren las tierras y se traga a los hijos de Coré y compañeros coreanos. Claro, eso asusta un poquito. Quizá también el gran diluvio. Eso asusta un poquito, pero no son las únicas páginas que están. Y además los hijos de Coré se lo ganaron a pulso. Y el resto de la humanidad, fuera de Noé y su familia, también se lo gana a pulso. Entonces este señor, que se llama Marción, hacía esto, ¿no? Entonces el Dios del Nuevo Testamento es bueno, es misericordioso. Entonces ya se ve que este tipo lo que estaba propugnando o propagando era una doctrina dualista. En concreto, ¿por qué? Porque él se fue a Roma y en Roma se hizo discípulo de un gnóstico que tenía un nombre muy gracioso. Se llamaba Cerdón. Ya sabía yo que se iban a reír. ¿Y cuáles eran sus discípulos? Ya que cada uno piense lo que quiera, ¿verdad? Bueno, este hombre se llamaba Cerdón y el seguidor se llamaba Marción, todos acababan en on. Bueno, y entonces, bueno, los gnósticos siempre un poquito predican esa dualidad siempre, ¿no? Quizá un poquito el tema de maniqueos, ¿no? De Manes, también va por ahí, ¿no? El discípulo de este Manes fue San Agustín, cuando no era San Agustín, sino era Agustín así nomás. Agustinito le llamaría a su mamá. Entonces resulta que, bueno, él empieza a predicar esto de acuerdo a esta inteligencia dualista de que, bueno, pues el demiurgo malo es el que es el Dios del Antiguo Testamento y el demiurgo bueno, que es el único bueno y Dios verdadero, es Jesucristo. Pero, claro, cuando él empieza a leer la Biblia, empieza a tener que arrancar páginas de la Biblia y libros de la Biblia.
Entonces, básicamente, él se queda con las cartas de San Pablo, parte del Evangelio de San Lucas y no todo, ¿no? Entonces, él decía que San Pablo era el único y verdadero apóstol de Jesucristo. Entonces, su Biblia salía muy barata porque solo tenía 11 libros. ¿No? Valía la pena comprarla o copiarla. El Evangelio de Marción, que era una versión corta, al parecer anterior al Evangelio según San Lucas, bueno, rechazaba todo el Antiguo Testamento y cogía solamente algunos pedacitos, como les he dicho. Hay un santo padre que se llama Tertuliano, que en fin lo rebatió desde el punto A hasta el punto B. Y luego llegó también San Jerónimo, que ya saben que es muy versado en la Sagrada Escritura, ya más tardío, que también trae grandes argumentos en contra de esta manera de ver las cosas, evidentemente rechazado por la Iglesia, por supuesto. O sea, no hay dicotomía posible en nuestro Dios. No hay dicotomía posible. Y esto es lo que nosotros tenemos que trasladar al tema de la educación y también a los modelos familiares. Entonces, donde haya ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio desinteresado, son norma. Es decir, que todo esto lo tenemos que entender o lo tenemos que enseñar de una manera integrada. Todos estos elementos no son elementos excluyentes, no lo son. Más bien, eso va a suceder en el momento que nosotros empecemos a alejarnos de Dios. Entonces ahí sí que empiezan a aparecer las contraposiciones en contra de esa integración que nos trae siempre el Señor. E insistimos en esto porque esto ya hemos dicho que es norma básica de nuestro cristianismo. No vamos a separar materia y espíritu, que eran lo que predicaban finalmente los gnósticos. No vamos a separar justicia y misericordia. No vamos a separar secularidad y sacralidad. Todo tiene que encontrar su integridad y su camino seguro. No vamos a separar el trabajo ascético y el trabajo místico. No. Es más, las herejías en la historia de la Iglesia se suelen caracterizar por subrayar, pues unilateralmente, un extremo en detrimento de los otros. Por ejemplo, si recordamos al señor Arrio, el señor Arrio descarta la divinidad de Jesucristo para decir que es un hombre especial, una criatura especial, pero al fin y al cabo criatura. Entonces está poniendo el acento sobre la criaturalidad de Jesucristo, más para nada que ver el tema de la divinidad. Entonces, evidentemente, el concilio de Nicea lo que va a decir es que estás mal. Estás mal. Siempre me gusta recordar, especialmente en estas fechas, porque el día 6 estamos celebrando a San Nicolás de Bari, no de Tolentino, de Bari. Y este señor estuvo en el concilio de Nicea. Lo que pasa que no aguantó. En cuanto Arrio salió a decir estas cosas, él salió de su escaño, le dio una tremenda bofetada. Yo no voy a escuchar estas tonterías de este señor. Ese era San Nicolás de Bari. Además de dar juguetitos a los pobres, también daba cachetadas a quien se lo merecía. Así que tengan cuidado con Santa Claus. No el santa ese que ríe, que tiene toda una santa y tiene santitos, ¿eh? Y todos esos rollos que se inventan las peliculitas estas de Disney y yo no sé qué más. Olvídense de eso. Vayan a leer la vida de San Nicolás, que es realmente un hombre hecho y derecho y además un santazo. Sí, de Bari. Sí. Bueno, entonces el error es contraponer. El error es contraponer. Hasta lograr hacer incompatibles los elementos que en el fondo deben estar perfectamente integrados y sobre todo hacernos subir al misterio de Dios. Ese error sería la tendencia dualista, ¿no? Que es, en el fondo, la herida que el pecado original ha dejado en nosotros, dividirnos. Si estamos bien integrados en inteligencia, voluntad y nuestra afectividad y la gracia y los dones que nos daba el Señor, ahora hay que dividirlo todo porque lo propio del diablo es dividir. Dividir. Bueno, entonces en este punto se nos está diciendo pues esto, en cuanto, por ejemplo, al perdón y la fidelidad. Cuando no somos fieles, hay que saber perdonar.
Hay que saber perdonar. Esto es norma en las familias, nos está diciendo el catecismo. Entonces se tiene que practicar y se tiene que enseñar. Pero a veces puede ser que suceda que si educamos en el perdón, como Dios perdona siempre, pues no sé si importa mucho ser fiel o no. Incluso hay veces que puede pasar por nuestra cabecita, bueno, si luego me confieso y ya está. Pues qué terrible frase. No, hay que saber integrar las dos cosas y desde luego, si he caído, pues tendré que ir a pedir perdón, pero sobre todo ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel, ¿no? Precisamente porque me ha perdonado, ahora tengo que ser más fiel, obviamente, ¿no? Bueno, impresiona este puntito, ¿no? Hay que hacer norma de la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad, el servicio desinteresado. Y si algo de esto nos está faltando, pues estamos mal. Hay que revisarlo continuamente. Y cuidado, porque que sea norma, porque a veces esto puede parecer o aparecer de una manera esporádica, pero aquí lo que el catecismo nos está diciendo es que tiene que ser norma. Tiene que ser norma. Tenemos que reconocer que muchas veces nosotros somos inconstantes. Si tenemos estos ideales, pero los llevamos a cabo de una manera inconstante, pues traerá sus lacras, ¿no? No llegaremos a crear un hogar, por lo menos como Dios manda, pero claro, las repercusiones que tiene, porque aquí nos está diciendo el catecismo que los padres tienen la obligación de educar a los hijos. Entonces, estas son las normas que no se deben conculcar. Lo cual quiere decir que si no se respetan, la educación de los hijos no será integral, no será completa, no será cabal. La lógica es aplastante aquí porque pues, no estaremos creando, no estaremos gestando una norma de vida, por lo menos según Dios. Contra esto podemos poner, por ejemplo, la inconstancia de los padres en materia de educación, porque los papás no son constantes, por ejemplo, en hacer valer los principios sobre los que educan. O sea, ahora les regañan por una cosa y a la semana siguiente ya no lo regañan si hacen lo mismo. A veces sucede eso. Mantener a veces, ¿verdad?, la tranquilidad, que tranquilidad viene de tranca y una tranca es un palo de esos que sirven para poner en las barreras. A veces no es fácil porque uno tiene que estar siempre como manejando el caballo, ¿verdad? Bueno, quizá a veces esto origina muchas peleas matrimoniales, sobre todo cuando no hay incoherencia, no hay coherencia, se da la incoherencia, ¿no? O sea, el típico papá que es muy trabajador, pero eso está compaginado a lo mejor con una forma, digamos, incoherente en mostrar un carácter que le hace parecer, digamos así, entre comillas, un señor feudal o castigador, ¿no? Entonces, cuando llega a su casa, todo el mundo tiene que aguantar los humores que trae el caballero y unos estados de ánimo pues, que amarga el ambiente de la familia. Es verdad que en el fondo es una persona buena, sí, en el fondo es una persona buena, desde luego, pero el problema es que no sabemos dónde tiene el fondo. Hay que estar ahí buscando y buscando a ver dónde está el fondo, más bien cuando se acaba esto, ¿no? O bien a veces resulta que el papá le pone, pongamos por ejemplo, una norma a la hija, una hija adolescente que quiere salir, bueno, pues a tal hora vas a estar acá, y luego viene la mamá bonachona, cosa que puede ser al contrario, ¿verdad? Y pelea con el papá porque eres un intransigente con tu hija, tienes que comprender a tu hija, y entonces está desautorizando al papá. Bueno, pues esto también puede suceder al contrario, ¿verdad? Que la mamá pone la norma y viene el papá bonachón y lo hace así, ¿no? Hay que cuidar mucho esos puntos de incoherencia. Para poder crear un calor de hogar, un hogar no caben las incoherencias. No vale eso de que casi todo está bien. El casi y la santidad no pegan mucho, no congenian demasiado. O sea, no caben inconstancias, no caben incoherencias, hay que trabajar para que eso se pueda dar. Entonces los papás tienen que ir estableciendo una norma o unas normas, eso es lo que nos está diciendo el catecismo, sobre las que traten de edificar la educación de los hijos.
Entonces, el catecismo nos está dando, ya nos está proporcionando cuáles son, a ver qué hacemos con nuestros hijos. No, y el catecismo ya te está diciendo lo que, ¿no? La ternura, el perdón, también. Se saltó el número 3, el del medio. Empezamos, ternura, perdón, respeto, fidelidad y servicio desinteresado. Tienen que aprenderlo, porque si no... Vamos a hablar de la norma. ¿De qué? De la vecina de al lado, que se llama así. ¿Verdad? Porque yo tenía una profesora que decía, yo soy Norma. Se llamaba Norma, pero además era Norma. Bueno, vamos a recordar unas enseñanzas que aparecen en el Concilio Vaticano II, especialmente en la Gaudium et Spes, que dice así. Fíjense qué interesante es esto. Por ser una donación mutua de dos personas y por el bien de los hijos, esta íntima unión exige la plena fidelidad de los esposos e impone su indisoluble unidad. Pues aquí tenemos la razón principal de por qué esa norma y por qué hay que educar según esa norma. Esas 5 cositas. O sea, tenemos que notar que por ser donación mutua, dice acá, por ser donación mutua. Fíjense que no dice por ser un sacramento. Que además también está ese ingrediente, por supuesto, ¿no? Pero o sea, el sacramento nos va a dar la gracia para que podamos vivir la donación, ¿no? O sea, que nos dice que por ser una donación mutua, dice el Concilio Vaticano II. Entonces, la donación mutua supone que la mujer se ha dado a su marido y el marido se ha dado a su mujer. Donación mutua. Por tanto, cada uno ya no es suyo, es del otro. Esto yo creo que a veces lo pensamos muy poco, porque a veces grandes problemas en el matrimonio se da porque uno no acaba tenemos tan metido el tema de yo mismo soy, mi independencia, mi espacio, mi. Pues bien, te casaste contigo mismo. Hubieras llevado un espejo y ahí hubieras dicho ahí, claro, te has entregado a un varón y el varón se ha entregado a la mujer. Para que no hay mi espacio por aquí ni mi espacio por allá. Sois una donación mutua. Entonces, atención porque cada uno ya no es suyo, sino del otro, y esto debe de ocurrir lo mismo, se debe de transmitir a los hijos. Entonces, en este caso exige la entrega del matrimonio a los hijos de tal forma que, por la misma permanencia y por la misma seguridad consecuente, confían plenamente en que sus padres son mis padres, son míos. Qué líos, ¿no? Nosotros somos hermanos de padre, pero de madres diferentes. Entonces, aquí cantamos el villancico. Dime, niño, de quién eres. Claro, es que por desgracia suena muy normal, pero es horrible. Es horrible. Es horrible. O sea, por el mero hecho de que el varón se ha entregado a la mujer y viceversa, el trabajo ha de ser en conjunto, como también la entrega tiene que ser en conjunto. Claro que el varón trae sus particularidades y la esposa las suyas. Cuando digo particularidades no es manías, ¿no? Su esencia de varón y su esencia de mujer, que da un equilibrio psicológico a los hijos, genial, maravilloso. Pero en conjunto son una sola carne. Entonces, como de la unión mutua han surgido los hijos, del entendimiento mutuo y de la voluntad mutua deben de surgir los principios de educación, la norma, ¿no? Ahí está el sustento de todo esto que nos está diciendo el catecismo. Cuidado que tampoco se está hablando aquí de impecabilidad. No es la exigencia para que pueda haber un hogar. Ojalá se dé un matrimonio santo, ¿verdad? Ojalá. Pero una de las características, de las 5 características de la norma,
es el perdón, ¿verdad? Es el perdón. Si se está hablando de perdón, es porque también hay fallos. Si no hubiera fallos, ¿para qué pone el catecismo eso? ¿No? ¿Para qué nos cuenta la parábola de la oveja perdida del Señor? ¿Para qué nos cuenta que su nombre es Jesús porque salvará a todos de los pecados? Es que la coherencia y la constancia son necesarias en el hogar porque si sus hijos y los hijos no ven eso, van a ir a beber otras fuentes. Claro, obviamente. Bueno, este punto continúa diciendo: la familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Bueno, esta es una frase, una enseñanza muy grande, muy grande, ¿eh? La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Vamos a ver cómo sustentamos esto, vamos a dedicarle un poquito de tiempo. O sea que la familia, que es una organización natural, no es una organización cultural. Por tanto, usa dentro del proceso de mejora de sus componentes un sistema que debería ser congruente con las características de la misma organización en sí. Y en este caso, con el hecho de que es una organización natural, es decir, el aprendizaje cultural basado en la adquisición de distintos datos que, bueno, puestos en distintos o en ciertos contextos, van a llegar al hombre a comprender mejor los hechos y usarlos sensatamente, pero no necesariamente es el aprendizaje que corresponde principalmente a la familia. O sea, no necesariamente usted tiene que ser un experto en la historia de Perú. Qué bien si lo es. No necesariamente usted tiene que ser un experto en matemáticas, como algunos. No necesariamente. O sea, todo el tema cultural, bueno, se puede hablar y puede ser subsidiario. Que bien, si su papá es profesor de matemáticas, pues eso le va a enseñar, o es científico, o es médico, bueno, pues eso va a aportar, ¿no es cierto? Pero sobre todo, se trata de desarrollar y ayudar a desarrollar en los demás lo que es más natural. Y eso es el interior de cada quien, la intimidad de cada uno. Porque es que si se logra educar profundamente el interior de cada hijo, esos hijos se disponen para recibir la gracia. Esos hijos se van a disponer para recibir al Espíritu Santo y ser templos del Espíritu Santo, ¿no? Ya creo que van entendiendo un poquito por dónde va el caminito, ¿no? Entonces, para desarrollar esa intimidad, por tanto, la libertad personal, hace falta llegar a conocerse, en primer lugar. Conocer, pues, las potencialidades que yo tengo, los talentos, ¿verdad?, en un lenguaje más evangélico, para poder considerar la mejora posible de cada quien. Y eso siempre se hará en relación con lo que llamamos hábitos operativos buenos. Hábitos operativos buenos. Esos hábitos operativos buenos son necesarios para el autodominio y para que uno se pueda entregar. Entonces, fíjense que acabamos de enunciar para qué la educación de los padres con los hijos, sobre todo, pues tiene que haber estos 3 pasos en el desarrollo, para que cada uno de esos hijos sea irrepetible. ¿Cuáles serían estos 3 pasos? Pues lo vamos a decir así: autoconocerse, para autoposeerse, para entregarse. Repito, ¿verdad? Autoconocerse, para autoposeerse, para entregarse. Entonces, los 3 pasos del desarrollo, de la mejora para lograr un ser irrepetible, en este sentido: autoconocerse,
para autoposeerse, para entregarse. Ahí es donde entra en juego el desarrollo de las virtudes. Las virtudes humanas es ese conjunto de virtudes que va a permitir estos 3 pasos a cada persona. Autoconocerse, para autoposeerse, para entregarse. Esta es otra de las frasecitas que ustedes tienen que ir aprendiendo por el caminito cuando vayan regresando a su casa. Se puede desarrollar una virtud, miren, de acuerdo a dos factores, que son la intensidad con la que se vive, uno, y la rectitud de los motivos a la hora de vivirla. La intensidad con que se vive y la rectitud de los motivos a la hora de vivirla. Normalmente, en la sociedad se encuentra un interés en las virtudes con la motivación de mayor rendimiento. Es decir, que las personas desarrollan distintas virtudes, digamos parcialmente, motivadas, ¿por qué? Motivadas por el deseo de conseguir un mayor rendimiento. Ahí tendríamos un utilitarismo, que a veces seguramente en ciertos trabajos, yo sé que algunos o algunas de ustedes me han explicado eso. Tiene que rendir más, tiene que rendir más y rendir, porque si no, no sirve. Limpiamos en la puerta para que diga pase, entre, no quédese. En la familia, sin embargo, esta es la diferencia que nos está marcando el catecismo, en la familia debería haber una eficacia real de acuerdo con lo que nosotros acabamos de decir. Autoconocerse, para autoposeerse, para entregarse. Esa es la eficacia de la educación de los padres. Digamos que ese sería el objetivo, aunque sea una palabra que no me guste demasiado, y ya les diré por qué. Aplicado aquí, aplicado a este punto, ¿no? Entonces, en la familia se puede conseguir que las personas desarrollen las virtudes, pero ¿cuál es la motivación? Bueno, pues la de la Trinidad. ¿Y cuál es la motivación de la Trinidad, si podemos hablar así? ¿O cuál es, si quieren, la esencia de la Trinidad? Claro, Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Y por esa carta se repite varias veces. Es decir, llegar a entender que todo miembro de la familia tiene el deber de ayudar a los demás. ¿A qué? A mejorar. A mejorar. Si cuando tú eras más adolescente a tu hermano menor le estás enseñando a fumar, sí, serás hombre. Pues hombre, no sé si eso es una mejora. Claro, ¿por qué? Porque uno convive con otras intimidades, ¿verdad? Mi intimidad convive con la tuya en la familia, en esa organización natural, cosa que pasa también entre el varón y la mujer. Por eso a veces hay choques hasta que por fin se conocen si es que nos han tirado la olla de aluminio a la cabeza. Pero claro, uno tiene que descubrir lo que crece o lo que se enferma. Porque rápidamente en esto somos muy buenos, ¿no? Si tu hijito, ¿no? Pues alguno de ustedes me contaba, mi hijito tiene esa oclusión intestinal, rápidamente hay que llevarlo a urgencias, rápido, rápido, rápido. Claro, entonces si mi esposo tiene una oclusión de carácter, ¿a dónde hay que llevarlo? Al barranco, fuera de casa. Lo tiramos por el río Rímac, ahora que baja un poquito nutrido. Si se enferma, pues es como si se enfermara mi carne. Yo tengo que estar un poco preocupado por eso, porque finalmente tiene que haber una entidad que se llama la familia. Estamos formando eso. Nos hemos juntado por amor para eso, para eso. En este sentido, vean que la familia es la que ayuda a los miembros de la misma a interiorizar.
influencias que vengan de fuera, influencias que vengan de dentro, ya sean de educación interior o culturales o sociales. A veces hay que saber frenar esas cositas. Entonces la familia ayuda como a traducir lo relevante, ¿no?, del contexto y a considerar en algo significativo, sobre todo, lo que eso va a repercutir en tu yo. Ese yo tuyo, hijo, que es irrepetible. Cuidado no te lo roben, cuidado no te lo manipulen, cuidado no, por esto, claro. Por eso la educación en virtudes que nos está diciendo el catecismo es mucho más interesante que la famosa educación en valores. Mucho más interesante. Mucho más. Porque los valores no son las virtudes. Las virtudes son hábitos operativos que tienen la misión de generar mi intimidad y, en último término, para Dios. Claro. El catecismo ya ha hablado de esto, pero vamos a detenernos un momentico a aclarar ciertos conceptos, el tiempo que nos dé, porque hay que reconocer que el tema de las virtudes es un poco complejo. Hay que reconocerlo. O sea, se habla a veces de virtudes teologales, se habla a veces de virtudes cardinales, por poner así dos grandes grupos, pero ¿cuál es la diferencia entre ellas? Pues a veces no lo tenemos tan claro. Bueno, aquí queríamos abordar unas 2 o 3 cuestiones, lo que nos dé tiempo hoy y el resto para el próximo día. Dios nos dará tiempo. Virtudes teologales, ¿cuántas son? Bueno, qué bien. Han repasado los apuntes, que son la esperanza y la caridad. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, se pueden considerar como hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma. Repito, porque no suele ser, ¿verdad?, un lenguaje que nosotros trabajemos tanto. Pero esa es la enseñanza de la Iglesia. Hábitos operativos, atención al dato, infundidos, hábitos operativos infundidos por Dios. ¿Dónde? En las potencias del alma. En las potencias del alma. ¿Para qué? Las potencias del alma son la inteligencia y la voluntad, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué Dios infunde estos hábitos operativos que son la fe, la esperanza y la caridad? Pues para disponerlas a obrar según la razón iluminada por la fe. La razón iluminada por la fe. Voy despacito para que puedan copiar bien, ¿eh? Hábitos operativos infundidos por Dios en las potencias del alma para disponerlas a obrar según el dictamen de la razón iluminada por la fe. ¿Hacia dónde apuntan estas 3 virtudes? Pues como son teologales, hacia Dios, obviamente. Por eso Dios mismo nos las regala, ¿verdad? Y volveríamos al tema de la gracia. Estas son entonces virtudes infusas recibidas directamente de Dios. Pero hay otro tipo de virtudes que también son infusas y son las virtudes morales sobrenaturales. Virtudes morales sobrenaturales. Las cuales no tienen por objeto directamente a Dios, sino que están ordenando mis actos, que son naturales, para que tengan la categoría de ser sobrenaturales. O sea, no tienen el objeto directo de Dios, ¿verdad?, sino que mis actos naturales sean sobrenaturales, estén ordenados a que sean sobrenaturales. Estas serían las virtudes morales sobrenaturales.
Tendríamos otro grupo que son las virtudes morales naturales. Hemos visto las teologales, ¿verdad? Las morales sobrenaturales y ahora serían las morales naturales. Las virtudes morales naturales son adquiridas. Es decir, el hombre puede esforzarse para desarrollar la virtud más y mejor, ya con sus propias fuerzas, porque son propias de su naturaleza. La virtud infusa viene de Dios y nos ayuda, ¿verdad? La virtud natural viene de uno mismo y la va adquiriendo, la tiene que ir desarrollando por tener la naturaleza humana. La virtud infusa se ordena al fin último, no estoy hablando de la virtud, de las virtudes teologales, sino de las virtudes morales sobrenaturales, se ordenan al fin último sobrenatural, a que mis acciones naturales tengan el talante sobrenatural, pesen delante de Dios, ¿verdad? O sea que, y las virtudes adquiridas o moralmente naturales lo que hacen es mejorarme a mí de una manera natural, con unas valoraciones naturales. Por lo cual uno puede ser bueno naturalmente hablando, pero puede que no sea bueno sobrenaturalmente hablando. Y puede ser que las dos coincidan. Pero no necesariamente todo acto bueno que yo hago pues es fruto de mi naturaleza, porque Dios creó la naturaleza buena. ¿Puede ser eso desordenado por la influencia del pecado? Puede ser, pero yo también puedo, como soy libre, no hacer caso de eso, voy a ser bueno, voy a hacer las cosas bien. Pero eso no quiere decir que ya estés computando, ya estés tirando esa monedita al tesoro del cielo. Eres bueno naturalmente hablando. Hay gente que tiene mucha facilidad por obedecer, por ser dócil. Pero no quiere decir eso que sea un acto de virtud que cuente delante de Dios, sino que naturalmente tiene un natural bueno. Hay gente que lo tiene malo. De lo que nosotros queremos hablar aquí es de las virtudes adquiridas, sobre todo, que son las virtudes morales naturales o las virtudes morales humanas, las propias que vienen con el paquetico de la naturaleza humana. Y esas virtudes son 4, como seguramente ustedes saben, y se llaman las cardinales. Cardinales, que son, muy bien, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se llaman cardinales, ya lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Porque cardo es como una gran bisagra en las antiguas puertas de los castillos, ¿no? Entonces hacían girar. Tenían la fuerza suficiente para girar todo lo demás. Entonces, virtudes cardinales se llaman porque en torno a ellas giran todas las demás. Y ese giro o ese girar en torno a las virtudes cardinales puede suceder por varias razones. Por ejemplo, puede suceder porque son necesarias esas otras virtudes para el desarrollo de esta virtud cardinal. No sé si les estoy haciendo un lío cerebral. Bueno, si yo deseo ser prudente, tengo que aprender a ser circunspecto. Ya estamos aprendiendo una palabra nueva. ¿Qué es eso de circunspecto? Pues aprender a ser prudente o a ser comedido, podría ser, ¿no? Comedido en las distintas circunstancias de la vida. Y ahí entran cosas como la mesura, porque a veces somos un poquito, ¿verdad?, desmesurados. Entonces eso se llama imprudencia. A tener medida en las cosas, ¿no? A tener más miramiento, a saber sopesar, tener cordura, sensatez, juicio, cautela, compostura. Fíjense que si hay variedad de palabras que nos dan un poquito lo que significa eso de circunspecto, ¿no? O sea, estoy dando vueltas al problemita para ver encontrar de manera razonable y prudente cuál es la mejor manera de actuar ahí, razonablemente hablando. Serían virtudes que ayudan a la prudencia.
Este ejercicio de aprendizaje, este ejercicio de adquisición de estas virtudes, porque hemos dicho que son virtudes adquiridas, claro, son de carácter individual. Son de carácter individual, son propias. Dependen del individuo en sí, como es obvio, ¿no? Entonces uno puede darse cuenta con bastante facilidad que si yo las tengo, tienen repercusión social. Claro. Si no las tengo, también tienen repercusión social. Si uno no es prudente manejando, pues puede ocasionar, ¿verdad?, un accidente a veces hasta múltiple. Pero si uno es prudente y el de al lado también, entonces puede ser que, ¿no?, la circulación vaya correcta. Entonces, socialmente hablando, uno agradece todo ese orden. Pero eso depende de cada conductor. Por eso a veces no hablamos de virtudes sociales, sino individuales, pero que tienen influencia en el mundo social. Mucho más, por supuesto, en la familia, donde se pasan muchas horas, semanas, meses y años juntos. De hecho, están orientadas estas virtudes adquiridas, que son prudencia, justicia, fortaleza, templanza y todo su conjunto de mariachi, están facilitando el servicio a los demás, a la sociedad. Entonces ahí entrarían esas que nos ha dicho el catecismo, que ya ustedes las saben y por eso ya no las repito. Bueno, creo que podemos hacer una pequeña distinción así rápido, concédanme unos segundos de su vida. Creo que una distinción entre el individuo y la sociedad, porque si no puede haber mucha confusión, porque la sociedad únicamente existe en función de las personas que la constituyen. Esto ya lo hemos visto en el catecismo, ¿no? Y la persona es un ser social que necesita a los demás. Entonces, por eso está tan implicado esto y a veces quizá no es difícil separarlo. Entonces, nos conviene pensar en todas las virtudes como virtudes sociales, aunque alguna de ellas suene asocial, pero todo el fundamento lo tienen en el individuo, en la persona. Entonces, hablaremos de conjunto de virtudes, aquí nos ha dicho la norma, que ayudan a cada persona a ser más señor de uno mismo. ¿Para qué? Para poder servir a los demás. Autoconocerse para, ¿cómo era? Para entregarse. Ya ven que están ustedes muy atentos, entonces lo saben todo muy bien. Poseerse para entregarse. Muy bien. Se pueden dar un aplauso final. Muy bien, pues lo dejamos acá y ya continuaremos el próximo día, Dios mediante. Bueno, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Glorioso Patriarca San José, santos ángeles de la guarda.